profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, por su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi corazón te adora, Dios,
tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. ¿Qué tal, familia? Es un gusto por estar con ustedes y bueno, también animados de estar en este progreso de la apertura de la iglesia. Y bueno, hoy quiero darte un tema súper hermoso y antes de poder entrar a orar primeramente con el Señor, es un tema muy lindo porque abarca desde todos los miembros de la iglesia, ¿no? Y es el ministerio de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son las características del ministerio de la iglesia, ¿no? Y quién es la iglesia, ¿no? Por ahí ya te das una idea de dónde va enfocado el tema. Entonces permíteme orar por este tiempo, permíteme orar por ti y bueno, por la palabra de Dios que pueda ser compartida de una manera transparente, sencilla y que bueno, pueda ser de bendición para ti, tanto para mí, que la verdad ha sido de mucho esfuerzo y gracias a Dios aquí estamos para poder compartirlo. Así que oramos y comenzamos. Padre Celestial, gracias por un día más, Señor. Gracias por la vida. Siempre agradecerte por esos detalles, Señor. Gracias por nuestras familias. También por aquellas tribulaciones que pasamos. Porque dentro de todo eso, Señor, podemos buscar y encontramos consuelo en ti, Señor. Muestras tu misericordia hacia nosotros, mi Señor. Así que muchas gracias. Y bueno, que este tiempo sea de bendición para todos nosotros, Señor. En tu nombre encomendamos nuestras oraciones. Amén. Y bueno, para empezar, como ya te decía, el título es el ministerio de la iglesia. Y para ir desglosando lo que estamos hablando, primero debemos saber qué es este ministerio, ¿no? Y quiénes son esos ministros, así se les refiere a aquellas personas que están en esas posiciones, ¿no? Y una introducción que podemos decir es en cuanto a que hemos observado a personas alrededor del mundo que tienen, son presidentes, diputados, corregidores aquí en nuestro país, senadores, empresarios, hasta podemos llegar a decir que pastores, ¿no? Son posiciones con prestigio, ¿no? Y estas posiciones tristemente podemos meter al pastorado porque hay personas que se dicen ser pastores y su enfoque en esa posición no es tanto servir a los demás, sino es buscar algún beneficio en lo que es estar en esa posición. Así que este propósito, la idea de este tema es que tú puedas entender cuál es el enfoque del ministerio de la iglesia, cuál es el servicio de la iglesia, cuál es tu servicio. Así que para empezar, quiero darte las definiciones o palabras que da de ministro algunos diccionarios de griego y hebreo que nos presentan que en hebreo hay una palabra que se llama sharat, otra que es sharet, y en griego está la palabra que creo que puedas conocer, que es diáconos, ¿no? Daikonos, y otra se llama leiturgos y otra es hiperetes. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la palabra en griego es daikonos, que bueno, tiene sentido y puedes escucharlo, es diáconos, ¿no? Y originalmente te hago el relato de lo que he podido ver en la definición de esta palabra, que originalmente era un siervo que, aunque era diferente de un esclavo, que
que trabajaba en contra de su voluntad o un empleado que trabajaba por su salario, ¿no? Era muy diferente esas ideas. La idea que da aquí también dice que la palabra hiperetes, que originalmente se refería a un remero de abajo, o sea, no sé si has visto por ahí alguna película de personas que estuvieron remando debajo de los barcos. Esa era alguna cultura antes, o bueno, así se empleaba los barcos antes, cómo se daba esa función los barcos, que eran personas debajo de ellas y remaban, ¿no? Y también podemos ver que el Señor Jesús también tenía ministros o tenía siervos a su disposición, como ángeles, como apóstoles y bueno, y en fin, un sinfín de ejemplos que nos presenta esta introducción que podemos ver. Y ahora enfocándonos a nuestra iglesia, enfocándonos a nuestro ambiente, por decir cristianos, la palabra ministro en sí quiere decir una persona que ayuda, ¿sí? Una persona que sirve a los demás, una persona que se pone a disposición de los demás, ¿no? Por ahí hay una diferencia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que para empezar, bueno, en primer punto, te quiero dar el título como, lo he planteado como ser ministros de los demás. Entonces, si ya sabes qué es ministro, que simplemente para no estar redondeando en eso, quiere decir siervo, ¿no? Entonces, el primer punto es ser siervos de los demás. Y si ponemos como subtítulo, podemos ver que podemos poner el ejemplo de un siervo hacia los demás, la obediencia de un siervo hacia los demás. Y eso podemos verlo ahí, el gran ejemplo que para mí tomé, ¿quién más que es el maestro? Es el Señor, ahí en Mateo 20, 28, si me acompañas, te doy tiempo para que puedas buscarlo. Y dice ahí en Mateo 20, 28, la palabra nos dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí la palabra servir en griego quiere decir diáconos, ¿no? Y un paréntesis aquí, esto no tiene nada que ver, o bueno, no involucra lo que es las posiciones de anciano o obispo dentro de la iglesia, que son posiciones, o digamos, sí son posiciones que el Señor da a ciertas personas de liderazgo para llevar el frente de la iglesia. La palabra que yo te estoy dando es una idea del servicio en general, ¿no? Cada miembro, recuerda que la palabra de Dios nos habla de que somos un cuerpo y la cabeza es Cristo, pero cada uno tiene una función en especial. Y esas funciones conllevan dones y esos dones tienes que aplicarlos, tienes que servir. Entonces, como primer punto, vemos que en el Antiguo Testamento esta palabra ministro, los relatos es un énfasis similar del uso latino, o sea, digamos, lo secular, por decir así, tiene un significado igual, como decíamos al principio, de presidentes, embajadores, en lo cual ha de ser tenido en cuenta al hablar de ministerio en la iglesia. Entonces, el término mesharet expresa normalmente el servicio en el templo. Hablo del Antiguo Testamento, y por eso la versión de la Septuaginta, o sea, la traducción del Antiguo al Nuevo Testamento, al griego del Nuevo Testamento, lo virtió y puso la palabra leiturgos, que es en griego, de donde viene la palabra liturgia, que significa alguien que está encargado de un servicio público. Es por eso que en el Antiguo Testamento tú ves templos, por ahí puedes ver o reconocer alguna historia de los levitas que eran encargados del servicio ahí para todas las personas que venían ahí, ellos eran los encargados. Entonces en el Antiguo Testamento podemos decir que era un servicio público, ¿no? A resumidas eso. En el Nuevo Testamento es la palabra que te quiero dar a dar a entender, que se usa preferiblemente el término diáconos, ¿no? Daikonos, que bueno, primero se emplea en sentido general y luego en sentido técnico para designar algún oficio determinado, ¿no?
Dentro de la iglesia. Entonces, sabiendo nosotros esto de la palabra diáconos, diáconos, que hace referencia a un servicio dentro de la iglesia, pero es un servicio no específico, sino que va para toda la iglesia, y la iglesia pues somos tú y yo, no es una estructura, son personas. Entonces, como el servicio son personas, como el servicio se emplea para personas, bueno, tú hoy tienes la oportunidad de entender que eres un ministro, que sirves a los demás como primer punto. Y el ejemplo nos lo da el Señor, que Él no vino para que le sirvieran, sino para servir, y aún más porque es nuestro Señor, para dar la vida en rescate por muchos. Los discípulos estaban debatiendo de decir, bueno, la señora ahí en Mateo, capítulo 20, desde el versículo 20, habla de que la mujer llega ahí y le pide al maestro que sus dos hijos se sentaran al lado de él, pero él en resumen dice que a él no le contemplaba, o no era su decisión, emplear si ellos iban a estar sentados al lado de él, ¿no? Esa decisión la tomaba su padre. Entonces, indignadamente los discípulos empezaban como a debatir, y el Señor se dio cuenta de estas cosas, de esta actitud, y Él por eso dice en el versículo 27, de ahí mismo de Mateo, capítulo 20, dice que Él, vamos a empezar del versículo 26, dice, mas entre vosotros no será así. Dice, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, será vuestro diácono, ¿no? Y dice, el que quiere ser el primero entre vosotros, vuestro servidor, dice, el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, será vuestro diácono. Y después habla el pasaje del servicio del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, aquellas personas que quieren ser primero entre las cosas, entre las multitudes, Dios les dice a sus discípulos, primero serás el servidor, primero vas a servir a los demás. No puedes estar en una posición porque tú quieres y simplemente eso. Dios nos enseña con su gran ejemplo, y te doy un ejemplo más. Ahí en Juan capítulo 13, si puedes buscarlo, Juan capítulo 13 nos enseña algo muy, muy práctico que hizo el Señor. Y ahí en el versículo 13, capítulo 4, nos habla de que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Después dice el versículo 12 y 16, hasta el 16 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Y dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Y dice el versículo 14, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, peculiar, ¿no? Lava los pies del discípulo, pero dice, tomen esto como ejemplo. Nadie es mayor que nadie, por decir así. Pero el Señor, qué bonito cuando dice, vuelvo y repito el versículo, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavarlo. Entonces, ¿qué el Señor espera de nosotros? El Señor espera simplemente como ministerio de la iglesia, como el servicio de la iglesia, servir a los demás. Si el Señor lo hizo de una manera a sus discípulos tan práctica, eso debe esperar de nosotros. Servir a los demás es un privilegio que Dios nos ha dado. Servir es algo maravilloso que Dios nos ha regalado, un talento, un don, como podamos verlo. Ha sido lo más hermoso que ejemplo que nos ha dado Dios. Servir a los demás, ser ministro del verdadero ministerio de Dios. Entonces, como primer punto es ser ministro de los demás,
Pero para ser ministro de los demás hay que ponerlo en práctica, como veíamos al principio, pero hay que plasmar otro punto de vista, plasmar otro tema, que es compartir la sana doctrina, ¿no? Compartir la buena doctrina, compartir la verdad de Dios, ¿no? Y ahí en 1 Timoteo 4:6, si puedes acompañarme. Ahí en 1 Timoteo 4:6, te lo leo, dice: si esto enseñas, le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, serás buen diácono, serás buen diácono, serás buen ayudador de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y dice: desechad las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Lo leo también desde el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Dice el versículo 5, para que puedas verlo, dice: porque la palabra de Dios y la oración son santificadas. Compartir la sana doctrina tiene que ver, va de la mano o se comprende, valga la redundancia, que va ligado con la santidad de Dios. Dios tiene que ser la prioridad ante toda doctrina que presentemos, enseñemos, compartamos hacia los demás. Dios tiene que ser la primera persona. Su vida, tienes que pensar en su vida primeramente para tú después enseñarla. No tiene que ser por tus palabras, no tiene que ser por tu conocimiento, por lo que hayas hecho. Tiene que ser, como siempre he podido decir por ahí, ser cristocéntrico, ¿no? Y aquí Pablo le hablaba a Timoteo de una apostasía de la fe, alguien que se iba a apartar de la fe. Imagínate, le estaba advirtiendo diciendo: hey, se van a apartar y vendrán personas mentirosas, y hoy yo te exhorto, Timoteo, a que tú enseñes a los hermanos, que enseñes la sana doctrina y serás un buen ministro de Jesucristo. Para tú compartir las sanas doctrinas, debes ser un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Y con eso tendrás un beneficio, que es, la palabra nos dice que en el versículo 6, seremos nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido. Y sabes, para compartir esto hay que comprender lo que estamos compartiendo. Tú no puedes compartir de Dios si no vives para Dios. Tú no puedes compartir del amor de Dios si no has nacido en Dios y Dios te ha mostrado su amor para contigo. Eso es algo poco ilógico, porque lo que va de la mano es tu relación con Dios, que comprendes que el Evangelio, las buenas nuevas, deben ser compartidas porque fueron vividas por ti. Entonces, ese es mi primer punto, mi segundo punto al cual yo quiero compartirte, y terminando lo que hemos visto al principio, de poder servir a los demás, de poder compartir la sana doctrina. Para eso hemos pasado por un tiempo difícil en estos momentos, y siempre me gusta compartir que la iglesia ha sido golpeada, y creo que esa palabra la he repetido. La iglesia ha sido golpeada. Muchas personas ya no vienen a la iglesia, se han abierto las iglesias, están vacías. Personas que dijeron: bueno, nadie me ha enseñado cómo defender mi fe, cómo puedo afrontar estas cosas, cómo puedo creer en un Dios en el cual he perdido a familiares y no ha estado para mí ahí. Entonces, el último punto, y quiero que te lleves ese último punto, es resistir a la oposición. Como ministros de la iglesia, como servidores de la iglesia, debemos resistir ante la oposición.
Vendrán tiempos difíciles y aún hemos pasado por tiempos difíciles, pero la iglesia tiene que ponerse de pie, la iglesia tiene que levantar los muros como el de Jerusalén, reedificar los muros como Nehemías motivó a los judíos para levantar esos muros, los compartía en un momento ahí con la iglesia. Nehemías motivó a los judíos a levantar los muros de Jerusalén, y no eran personas especificadas para eso, eran personas eran sacerdotes, eran levitas, eran gente que sus padres vendían perfume, eran hijos que sus padres eran comerciantes, en fin, muchas cosas, pero nunca ni uno de ellos estaba especificado o tenía una profesión para levantar muros. Lo que los motivó a levantar los muros fue el aliento de Nehemías, diciendo: ¿saben qué? Podemos levantar esos muros, ¿sabes qué? Dios, el Señor está con nosotros, ¿no? ¿Qué motivación, qué aliento, qué ánimo le da Nehemías al pueblo? Y es así como nosotros como iglesia hoy debemos pararnos y decir: debemos resistir ante la oposición. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Y ahí quiero que vayas conmigo a 2 Corintios 4:1, que culminando, quiero darte un gran desafío para ti, que la verdad, pues a mí me hizo pensar mucho. Ahí 2 Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 6. Entonces, dice el versículo 1, dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, o sea, este servicio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Y en un momento yo había compartido que la palabra desmayar habla de un cansancio físico y también habla de un cansancio espiritual. Hoy, ¿cómo estás? ¿Con un cansancio espiritual? ¿Con un cansancio físico? ¿Ya no quieres hacer tus devocionales? Esa es la oposición espiritual, podríamos decir. Pero la física, gente que dice: ¿para qué vas? No tienes no estás creciendo profesionalmente, no estás teniendo algún ingreso en la iglesia. ¿Para qué vas? Pero Pablo le exhorta a los primeros de Corintios, le dice: por lo cual tú, ministro del verdadero ministerio que se te ha dado según la misericordia de Dios, no desmayes, porque vienen tiempos difíciles. Y por eso el versículo 10 dice: antes bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendémonos a toda conciencia humana delante de Dios. Somos cartas recomendadas de Dios. Ante cualquier conciencia humana, somos cartas selladas por el Espíritu Santo. Mi desafío es muy sencillo. Cuando te preguntan de tu país, ¿qué es lo primero que dices? Corrupción, robo en la política, vandalismo. Pero ahora pasas de ser esa persona que critica y quiero que pases a ser una persona protagonista de tu círculo social. Tal vez no vas a alcanzar el mundo como un ministro de la iglesia, pero sí puedes alcanzar tu círculo social, porque eres un ministro de Dios, porque Dios te ha llamado para servir a los demás, porque Dios te ha llamado para compartir el evangelio, porque Dios te ha dado esa fuerza para resistir a la oposición. Sé protagonista, no sé una persona que critica simplemente, sino protagonista de tu círculo social, tu familia, tus amigos, universitarios, en fin, Dios va a guiarte a hacer todas estas cosas. Confía en Él y sabrá que tu llamado al ministerio ha sido lo mejor que te ha dado. Así que oremos y terminamos este tiempo y espero que haya sido de mucha bendición lo que he querido compartir contigo. Padre Celestial, cuántas gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Sabemos que a la distancia no nos vemos, Señor, pero tenemos un sentir. La fe, la oración, tu salvación, tu cruz, Señor, nos hace ser iguales, Señor. Somos hijos tuyos y por eso podemos decir, mi Señor, que hemos avanzado en todas estas luchas, que hemos compartido aflicciones. Y Señor, hoy oro por la iglesia para que podamos ser siervos de los demás, para que podamos ser verdaderos ministros del verdadero ministerio, mi Señor. Gracias por tu palabra y encomiendo todo ante ti. Amén.